algo que me pone muy triste, y es que la mayoría de las personas que conozco no han logrado sus sueños. Están viviendo una vida ahí, a medias, desperdiciando su extraordinario potencial. Y me he preguntado por qué. Y claro, son muchos factores, pero he observado una cosa que diría que la mayoría, si no es que todas estas personas que están ahí en la lucha, tienen en común un hábito, una actitud que puede que no sea intencional, puede que esté simplemente tan programado en el subconsciente que ni se den cuenta que la tienen. Pero esta actitud es tan nefasta, tan ruin, que se come la riqueza, carcome la alegría, se devora cualquier sueño antes de que el sueño se pueda realizar. Te voy a hablar sobre este hábito, pero primero para ilustrarlo, te voy a contar el cuento de Juan Tamad, el muchacho más perezoso del mundo. Y sin embargo, el hábito al que me refiero no es la pereza. Esto es vivir con valor. Soy Achira. En el país de Filipinas había una vez un nini. Sí conocen los ninis, ¿cierto? Ni trabaja, ni estudia, ni nada. Y Juan Tamad era el mayor nini de todos. Si no hubiese sido por su mamá que le llevaba la comida a la cama, Juan Tamad se hubiese muerto de hambre desde hace muchísimo tiempo. Pero un día, la mamá de Juan Tamad se murió, y Juan Tamad quedó solo en el mundo, y ya no había nadie que hiciera nada por él más que él mismo. Sin embargo, Juan Tamad nunca había aprendido a cocinar, a limpiar, a trabajar, a hacer nada. Así que cuando vinieron los hombres del banco a reclamar los pagos de la casa, a Juan Tamad no le quedó más remedio que echarse a andar al mundo a buscar su fortuna. No se fue muy lejos porque su mamá tampoco lo había preparado para hacer viajes largos. Y tenía ya bastante hambre, así que cuando vio un árbol de guayaba, se quedó allí, pensando, con cierto resentimiento, la verdad, que su mamá nunca le había enseñado a hacer nada, pero que seguramente de agarrar guayabas sería capaz. Así que Juan Tamad se estiró para tratar de alcanzar las guayabas más rojitas, más jugositas, pero estaban muy altas, y su mamá tampoco le había enseñado a trepar árboles. Así que desanimado, Juan Tamad se sentó y se recostó contra el tronco del árbol. Y en ese momento, una de las guayabas más maduritas, más jugositas, cayó del árbol y se estrelló contra el suelo. Ah, claro, ¿para qué matarse tratando de agarrar las guayabas si ellas vendrían a él? Juan Tamad intentó alcanzar la guayaba, pero se había rodado un poco y estaba muy cansado como para levantarse y perseguirla. Así que miró hacia arriba y vio que tenía unas guayabas perfectas justo encima. Así que se ubicó cuidadosamente justo debajo de las guayabas más maduritas y se recostó a esperar a que alguna le cayera en la boca abierta. Pues esperó mucho tiempo, y ya el hambre era mucha. Y con cada hora que pasaba, Juan Tamad se sentía más frustrado y más desanimado, pero ya había invertido demasiado tiempo como para rendirse ahora. Y cuando por fin cayó una guayaba, le cayó en la frente, rebotó y se rodó. Qué mala suerte tenía. ¿Cómo es que no se le daban las cosas? Juan Tamad estaba tan débil del hambre que no quería gastar sus poquitas energías, sus poquitas fuerzas buscando la guayaba, así que consideró que lo más sensato sería esperar a que cayera otra. Y así se la pasó varios días, enflaqueciéndose cada vez un poco más, pero confiando que en algún momento le llegaría su golpe de suerte. Y para que vean, tenía razón. Un día luego de tanto esperar, por fin, su paciencia dio resultado. Le cayó literalmente del cielo una guayaba rojita, dulce, jugosita, perfecta, ni gusanos tenía. Le cayó con una precisión milimétrica justo a su boca abierta. Por fin, luego de tanto esperar, se le habían dado las cosas. Pero como no había quien masticara la guayaba por él,
la guayaba se la atoró en la garganta y así murió Juan Tamad. Fin. ¿Qué tanto estás a la espera de que se te den las cosas? ¿Y qué tantas veces te has desanimado por oportunidades que no resultaron? Miren desde el lenguaje cómo hablamos. No se dieron las cosas. No resultó trabajo. No se pudo. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué decimos no se pudo en lugar de yo no pude? ¿Por qué decimos no resultó trabajo en vez de no he sido capaz de conseguir un trabajo todavía? Inclusive cuando hablamos con este lenguaje pasivo, es como si no existiese sujeto, es como si nosotros no fuésemos parte de la ecuación, como si nadie tuviera nada que ver, simplemente las cosas por sí solitas suceden, no suceden, pero no hay nadie que las esté orientando, guiando, creando. Incluso desde otros ejemplos más sencillos. Por ejemplo, se me quedaron las llaves. Uno casi nunca dice dejé las llaves, olvidé las llaves. Uno dice se me olvidaron, se me quedaron, como si hubiesen sido las mismas llaves ellas solitas que hubiesen decidido no acompañarme hoy, como si hubiesen sido las mismas llaves que se quisieron quedar, no quisieron venir. Y también habrás observado la forma tan curiosa como responden algunas personas, no sé si tú serás una de ellas, cuando les preguntan cómo están y responden, aquí en la lucha. La lucha. Qué triste ver la vida como una lucha. Si somos libres de formar nuestros propios pensamientos, ¿por qué elegimos pensar de la vida como una lucha? O también cuando la gente dice, aquí mirando a ver qué. Y sin embargo, muy pocas de estas personas con las que he hablado, por lo menos, son personas perezosas. Y tampoco es que quieran todo regalado. Hay gente que sí. Pero la mayoría de las personas con las que yo he interactuado no es que estén necesariamente esperando nada regalado, pero sí están esperando que resulte algo, a que se den las cosas, a que su vida, sus problemas se resuelvan ellos solitos. Pero te pregunto, ¿tú qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser el tipo de persona que espera con la boca abierta a que le caigan guayabas? ¿Quieres ser el tipo de persona que espera que las cosas resulten a ver si se resuelve esto? ¿Quieres esperar a que mágicamente todo se dé? ¿O quieres ser el tipo de persona que toma agencia de su propia vida? ¿Quieres ser el tipo de persona que, estando en un barco sin capitán, reza para que se acabe la tormenta y conserva la esperanza de que el barco llegue mágicamente a donde tú quieras estar sin estrellarse contra las rocas? ¿O quieres ser el tipo de persona que se vuelve capitán del barco? ¿Quieres ser el tipo de persona que asume agencia por su propia vida, que asume el mando, que dice, yo no sé, pero yo aprendo? Porque te digo una cosa, puede que si asumes el mando del barco, es posible que el barco de todas formas se estrelle, pero te garantizo de que si no haces nada, si te quedas esperando, si vives tu vida en modo pasivo, tu vida no será tuya. Y llegarás a un punto en donde olvides soñar y se te pasen los días en la lucha, mirando a ver, resolviendo como pueda, pero sin propósito, sin visión, sin a dónde llegar. Y lo único más triste que morir lleno de sueños sin cumplir es morir sin haber soñado. Espero que no te sientas muy atacada cuando diga esto, porque no conozco tu situación, no conozco las dificultades a las que te enfrentas, no conozco las desventajas que seguramente tienes, y seguramente lo has intentado mucho. No creo que seas una persona perezosa, las personas perezosas no escuchan podcasts, pero si te sientes un poco a la defensiva, si dices, no, pero es que yo sí intenté mucho, pero no se dio. ¿Yo qué culpa tengo si no se dio, si no se dieron las cosas? Uno se desanima. Si te sientes un poco así, si te sientes estancada, atrapado, es posible que para poder salirte de ahí tengas que cambiar tu mentalidad. Si sientes que estás viviendo tu vida en modo pasivo,
tienes que cambiar algo. Y lo primero es asumir el mando, tomar agencia. Hay cosas que no controlas, sí, pero tienes que empezar a tomar el control, porque si no se te va a salir tu vida de las manos, se te va a esfumar y vas a llegar al final diciendo, pero no logré nada, necesito más tiempo, necesito más tiempo, necesito más tiempo. Lo primero es saber lo que quieres, ese es el sueño. Luego necesitas ponerle una fecha y elaborar un plan. Eso convierte a tu sueño en una meta. Este tema lo hablo más en un episodio anterior llamado ¿Cuál es tu definición del éxito? El pescador y el empresario. Y una vez tengas tu sueño fijado con una fecha y con un plan, esa estrategia, la vas mejorando por el camino. Si no se dio, si no resultó, pues intenta otras cosas. No renuncies al sueño, no renuncies a la meta. Cambia la estrategia. Si la estrategia que estás utilizando no te está funcionando, eso no quiere decir que tu sueño sea un imposible. Y no significa que lo que quieras está mal o está fuera de tu alcance. Pero si no lo estás logrando, la estrategia que estás utilizando no te está sirviendo. Tienes que cambiar la estrategia. Te doy un ejemplo de mi propia vida. Hace muchos años viajé por Centroamérica con muy poco dinero y me pagaba el viaje contando cuentos en los parques. Me la acercaba a las personas que estaban por ahí sentadas disfrutando de la tarde, con un vestido colorido, una sonrisa bien grande y les decía que había venido desde el otro lado del mundo para contarles un cuento. Y los latinoamericanos somos muy curiosos y en la mayoría de los casos la gente me decía que sí y si les gustaba el cuento casi siempre me daban una propina o me invitaban a comer. Y así me iba pagando el viaje. Cuando viajé sola a Europa por primera vez, pensé que haría lo mismo. El único problema, pensaba yo, sería la barrera del idioma, y por eso escogí empezar mi viaje en España, donde podría contar muchos cuentos y así viajar más tranquilamente por otros países más difíciles. ¡Qué error! A pesar de que hablamos el mismo idioma, la cultura en España es muy diferente a la cultura de Latinoamérica. Y en España, cuando me le acercaba a las personas que estaban por allí sentadas disfrutando de la tarde en algún parque público, no alcanzaba ni a acercarme cuando ya me estaban echando. Y me sorprendió bastante. Uno pensaría que en Latinoamérica, donde hay más criminalidad, la gente tendría más susto, pero no. Entre más seguro el país, más miedo tiene la gente, más rechazo le tienen al otro. Y cada que salía a contar, me topaba con hostilidad, con gente grosera. Nunca nadie me había tratado tan mal en los 6 meses que viajé contando cuentos por Centroamérica. Y sin embargo, tenía que seguirlo haciendo porque un drogadicto estadounidense llamado Jason me había robado todos los ahorros que había llevado para el viaje. Así que sí o sí tenía que encontrar la manera de generar ingresos por el camino. Y si hubiese estado viviendo mi vida en modo pasivo, seguramente me hubiese rendido. Hubiese dicho no, no funcionó, no dio resultado, renuncio a mi sueño de viajar por Europa, me devuelvo para la casa. Pero no quería renunciar a ese sueño, así que asumí la responsabilidad, tomé agencia y me puse a pensar y dije, bueno, yo realmente siento que los cuentos que traigo valen la pena. Y siento en verdad que hay muchas personas en España que les podría gustar y les podría servir. Porque las poquitas veces que algún español me decía que sí y permitía que le contara un cuento, le gustaba. Y en varios casos personas me decían que precisamente ese era el cuento que necesitaban oír. Así que el problema no está con los cuentos y el problema tampoco está con el público. Si al público no le gusta lo que estás haciendo, nunca es culpa del público. Es que tú como artista no le sabes llegar a ese público. Entonces me puse a pensar, bueno, si acercarme a las personas en la calle no está funcionando, ¿cómo le llego al público en España de forma diferente a cómo le llegaba al público en Latinoamérica? Así que intenté distintas cosas. Intenté convertirme en una estatua viviente, de esas personas que se pintan la cara y se quedan paradas quietas, 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 hasta que alguien les echa una moneda o un billete y cobran vida. Yo cobraba vida y contaba un cuento. Esa idea realmente tampoco funcionó. Intenté pararme en una esquina y simplemente empezar a contar a viva voz
a ver si a alguien le llamaba la atención y se acercaba a escuchar. Tampoco realmente funcionó. Intenté varias estrategias distintas hasta que finalmente empecé a comprender un poco más la cultura española. La cultura de España realmente es muy artística, muy cultural. Hay muchos espacios donde la gente va a conversar, a leer, a filosofar, a buscar algo de arte. España, especialmente Granada, donde estaba en esos momentos, está lleno de barcitos de tapas muy bohemios, muy interesantes, con decoración muy artística, muy creativa. Y finalmente se me ocurrió la idea de ir a algunos de estos sitios, de estos barcitos culturales artísticos, hablar con los dueños, contarles lo que estaba haciendo y preguntarles si estaría bien pasar de mesa en mesa contando cuentos. Y en casi todos me dijeron que sí, y ahí sí, la gente estuvo receptiva. Nunca es culpa del público. Si no te reciben es porque no les sabes llegar. Y una vez encontré una forma de llegarle al público en España, se empezaron a, entre comillas, dar las cosas. Pero solo se dieron porque yo hice que se dieran. Yo no me quedé por ahí esperando. Lo más fácil es intentar algo y si no le funciona, rendirse y echarle la culpa a cualquier otra cosa. Las guayabas estaban muy altas. No se pudo. Mi mamá no me enseñó a hacer nada. Llega un punto en donde no se trata de que le enseñen, se trata de que usted sea responsable de aprender. Yo admiro mucho a las personas que venden cosas por la calle porque yo también lo he hecho y sé que es duro. Y sé que uno se encuentra con muchos negativos y muchos rechazos y eso emocionalmente lo afecta a uno. Y vender en calle te puede dar una resiliencia, una fortaleza para escalar y llevar esos aprendizajes y llegar muy lejos. Pero también hay muchísimas personas que uno le da como la impresión de que nunca van a salir de ahí. Nuevamente, uno no conoce la situación ni las dificultades de nadie. Pero fíjate en la diferencia entre estas dos personas. Una que llega con energía, que te dice, estos chicles que estoy vendiendo te ayudan con el mal aliento, vas a ir a encontrarte con alguien, quieres hacer una buena impresión, cómprame uno de estos chicles para que no vayas a llegar con mal aliento a dañar la reunión. Versus la otra persona vendiendo los mismos chicles que dice, ¿me va a colaborar? Uno te está resolviendo un problema a ti, te está ofreciendo algo de valor. La otra persona te está pidiendo que le hagas un favor a ella y realmente no te está aportando nada de valor a cambio. Mismos chicles, misma situación, perspectiva muy diferente. ¿Quién va a vender más? ¿Y quién se va a quedar ahí? Y cuando usted lo que está haciendo lo ve desde la perspectiva de me va a colaborar, entonces, claro, si no te colaboran, es culpa de ellos, no culpa tuya por ser mal vendedor. Nuevamente, vivir la vida en modo pasivo. No me colaboraron, nadie me colaboró. ¿Dónde está la agencia? ¿Dónde está tu poder personal? Esperar a que le colaboren a uno es esperar que le caigan guayabas a la boca. Donde he visto vendedores más proactivos ha sido en Marruecos. Uno queda sorprendido. Allá en las calles estrechas de la Medina, que están llenas de tiendas de especies y de galletas y de vestidos y de alfombras y de todo tipo de tesoros. Allá los vendedores no se quedan sentados a ver si de pronto resulta un cliente. Para nada. Los marroquíes son unos tesos. Son muy hábiles y constantemente están buscando cómo mejorar su rebusque. Yo no sé cómo lo hacen, pero cualquier muchachito de 11 años que está ayudando en la tienda del papá se sabe más de 20 idiomas. Por lo menos se aprenden las frases principales de todas las nacionalidades más comunes de turistas que pasan por allí. Y los estudian. Mi esposo y yo caminábamos por el bazar y no decíamos nada y con mirarnos ya nos hablaban en español. Y no solamente se aprenden los idiomas, se aprenden las nacionalidades, se aprenden cositas del país, porque saben que si el público no compra, no es culpa del público, es que usted no le supo llegar. Entonces buscan cómo llegarle a uno. A veces nos identificaban como colombianos, inclusive sin que abriéramos la boca. Pasábamos caminando y decían, ¡Hey, Colombia! ¡James Rodríguez! Y empezaban a cantar alguna canción de Shakira.
Echaban algún chiste en español, lo ponen a reír a uno y bueno, así de a poquito, lo van entrando a la tienda. Y mantienen siempre esa actitud risueña, aunque les digan que no 1000 veces por día. No se rinden, no se desaniman. Se aprenden chistes en 20 idiomas. Se aprenden las canciones más populares de todos los países del mundo para tener cómo relacionarse con la gente que viene. Son muy tesos. También se pueden poner muy intensos, claro. Y cuando hablo de proactividad, de tomar agencia, de no vivir la vida en modo pasivo, tampoco me refiero a no saber cuándo aceptar un no. Uno también tiene que saber cuándo rendirse. Uno también tiene que entender que al otro puede que no le interese. Esto no se trata de seguir insistiendo hasta que la persona se canse y diga que sí, porque eso es muy feo y muy contraproducente. Hay mucha gente que he conocido que me ha dicho que no volvería a Marruecos ni de locos precisamente porque les insistían tanto. No se trata de seguir tratando de convencer a una persona que ya te ha dicho que no 4 veces, o de seguirle insistiendo a la chica que te gusta cuando ya te ha manifestado claramente que no le interesas. No, ser proactivo significa no renunciar a tu sueño así tengas que cambiar los detalles, porque un sueño no está ligado a detalles. Puede que tú pienses que tu sueño es volver con tu ex, pero en realidad no. Lo que realmente quieres es tener una relación amorosa donde estés feliz. El tipo es el detalle, no tiene que ser con él. Pero incluso si no es con él, todavía puedes lograr una relación amorosa. No tienes que encontrar la forma de venderla a esa persona que te dijo que no quiere, pero sí puedes ganar dinero de otras formas. La proactividad no viene desde el desespero, es desde la creatividad. Es saber que para lograr lo que quiero siempre hay maneras. Es dejar de buscar excusas. Es dejar de aceptar excusas. Yo soy responsable de encontrar la forma. Si quiero conseguir un trabajo, yo soy responsable de llegar a tiempo a la entrevista. Y para llegar a tiempo soy responsable de salir temprano de mi casa, de calcular bien el tiempo, de poner la alarma, de asumir responsabilidad, de asumir agencia. Y puede que inclusive así suceden cosas que estén fuera de mi control. Digamos que me levanté temprano, calculé bien el tiempo, salí y tomé el bus con tiempo suficiente para llegar temprano. Y resulta que hay un accidente y hay un trancón impresionante y veo que a pesar de haber salido temprano, no voy a llegar a tiempo. ¿Ahí qué? Ah, no, no se pudo. No se dieron las cosas, yo puse de mi parte, pero no se dio. No, es cultivar la mentalidad de yo encuentro la forma. Y si algo no me funciona, tengo que buscar otra manera. Puede que de todas formas no me funcione, pero tengo que ser creativa. Estás en esa situación, estás en el bus, estás en el trancón, estás mirando el reloj, ves que se te está acabando el tiempo. ¿Qué más haces? Toma agencia. ¿Qué otras soluciones vas a buscar? Una que me ha tocado a mí hacer varias veces es bajarme del bus y gritarle a todas las motos que van pasando que les doy tal cantidad de dinero si me llevan a tal parte. Hay un caso que se volvió muy famoso de un muchacho que llevaba buscando trabajo mucho tiempo y por fin logró conseguir empleo. Y la noche anterior de su primer día en el trabajo, se le dañó el carro. Y esto fue en Estados Unidos donde no hay transporte público y donde todo el mundo vive lejos. La mayoría de las personas dirían, ah, qué de malas, lástima, no se pudo, no se dieron las cosas. No resultó. ¿Qué más voy a hacer, pues? ¿Saben lo que hizo este muchacho? Caminó. Caminó toda la noche. Caminó como 7 horas, toda la noche, para poder llegar a tiempo a su primer día del trabajo. Él no tenía idea que su historia se iba a volver viral. Él no tenía idea que su jefe se iba a enterar de que había caminado. Solo sabía que tenía que llegar al trabajo fuera como fuera. ¿Cómo se iba a devolver? Ah, quién sabe siquiera si lo había contemplado. Pero él tomó agencia. Él fue proactivo. Él dijo, yo no voy a permitir excusas. Yo no me voy a quedar aquí sentado de brazos cruzados diciendo qué lástima que no se pudo. No,
voy a encontrar la forma. Y caminó. Y la policía lo vio caminando a las 4 de la mañana y pararon a ver este tipo que estaba haciendo y cuando él les contó la historia y se dieron cuenta que era verdad, no se la podían creer. Y lo llevaron hasta el trabajo y empezaron a contar el cuento y se empezó a regar el chisme y se volvió viral la historia. Y el gerente de la empresa se reunió con ese muchacho y le regaló un auto. Si tú quieres una vida con propósito, tienes que tomar el mando de tu propia vida. Tienes que ser proactivo. Tienes que convertirte en una persona que a cada problema le busca una solución y diferenciarte de la gran mayoría de las personas del mundo, que son personas que a cada solución le buscan un problema. Estaba hablando una vez con alguien cuando recién había llegado de un viaje y me hizo un comentario que me han hecho muchas personas. Ay, tan bueno para usted que viaja por el mundo. Yo quisiera ser rico como usted para viajar así también. ¡Qué envidia! Nosotros los pobres no nos podemos dar esos lujos. Y claro, mucha gente cree que para viajar necesitan plata, pero afortunadamente no es así, porque hay maneras. Y le empecé a contar. No, en realidad no. Uno puede viajar así no tenga mucho dinero. Existen plataformas como el Couchsurfing, donde uno puede hospedarse gratuitamente en casas de la gente. Uno puede acampar, uno puede hacer voluntariados. Hay muchas formas de viajar sin gastar un peso en hoteles. Pero en lugar de asombrarse de que esas opciones existían, el hombre dijo, no, pero el transporte sí hay que pagarlo sí o sí. No, uno puede recorrer grandísimas distancias mediante el autostop. Hay países más fáciles que otros, pero tarde que temprano alguien siempre para y te lleva. No, pero si uno quiere cruzar el mar, ahí sí le toca pagar el avión. Eso sí, no hay ninguna otra forma y eso es lo más caro de todo. No, yo tengo muchos amigos que se han cruzado los océanos en barco, haciendo autostop, haciendo voluntariado. También es posible cruzar los mares sin tener mucho dinero. Incluso tengo amigos que han viajado durante meses sin nada, gastando cero. Pero la persona seguía buscando peros. Y me di cuenta, a él no le interesan las soluciones. A él no le interesa saber que algo es posible. Él quiere seguir con su mentalidad de pobrecito yo que no puedo. No quiere reconocer de que sí hay maneras, porque le tocaría aceptar no que no puedo, sino que no elijo. Porque claro, tomar agencia por su propia vida también conlleva responsabilidad, porque cuando uno es el capitán del barco, uno es responsable del rumbo que ese barco tome. Lo que pasa es que si uno no asume el mando del barco, también es responsable del rumbo que el barco tome, porque tú eres la única persona montada en ese barco. No hay nadie más que lo esté piloteando. Tú eres la única persona que lo puede pilotear. Así que si no te levantas y agarras el timón, sigues siendo responsable de que el barco se estalle contra las rocas. Pero es más fácil no echarte la culpa. Y hay gente que prefiere quedarse ahí, que prefiere dejar que al barco lo lleve el viento y las olas, que prefiere no asumir el mando, que prefiere sentirse como una víctima de las circunstancias. Pobrecito yo, que nada se me da, que no me resulta. Yo aquí esperando tan pacientemente que me caigan las guayabas a la boca y no me caen. Pobrecito yo, pero no es mi culpa. No es mi culpa que no se den las cosas. Y hay gente que no se sale de ahí, ni siquiera si sí se les dan las cosas. Es como Juan, cuando por fin le cayó la guayaba a la boca, como no había quien se la masticara, entonces se atragantó. Hay gente que sí les cae del cielo un golpe de suerte y lo dejan perder. Y por eso digo que esta mentalidad, este hábito es tan nefasto, porque inclusive cuando todo les sale bien, esta mentalidad es capaz de arruinar todo. Yo he trabajado con varias ONGs que llevan proyectos y ayuda humanitaria a distintas comunidades empobrecidas. Y en muchos casos, estos proyectos logran sacar a la gente de la pobreza y mejorar sus vidas. Pero te sorprenderías la cantidad de casos donde el proyecto no logra nada. ¿Por qué? Porque la gente sigue con esta actitud, esta mentalidad de vivir la vida en pasivo.
Recuerdo una comunidad donde una organización internacional les había regalado todos los materiales para construir unas peceras enormes para criar peces en el pueblo y poder comer y vender, y no tener que depender solamente del río, que por cambio climático se estaba quedando con menos peces. Pues les hicimos la visita a esa misma comunidad un año después de recibir todos esos materiales y no tenían nada. Los tanques enormes para los peces estaban vacíos. ¿Por qué? Ah, no, es que se nos dañó la bomba de agua para poder llenar los tanques, entonces no se pudo. En un solo día hubiesen podido llenar esos tanques a punta de balde. Si toda la comunidad se hubiese juntado, hecho una fila desde el río, pasando balde de persona en persona, en un solo día hubiesen podido llenar los tanques. Pero no, se dañó la bomba de agua, entonces no se pudo. Eso me parece trágico, absolutamente trágico. Es un desperdicio. Tanta gente desperdiciando sus vidas, desperdiciando su potencial, olvidando sus sueños, descartando sus metas, mirando a ver, siguiendo en la lucha, dejándose llevar por el viento y por las olas, esperando que algo o alguien más mágicamente les resuelva los problemas, esperando que las guayabas les caigan a la boca. Pero tú no eres así. Tú no vas a permitirte ser así. No vas a ser uno de esos. Tú no te vas a quedar ahí esperando a que el mundo te resuelva. Tú eres capaz. Si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Tú entiendes que nadie más tiene el mando de tu propia vida. Ah, pero es que tal cosa, es que no. Tú no dices eso, tú no vives tu vida en modo pasivo. Tú no eres de los que se acuestan con la boca abierta esperando que le caiga todo. Tú eres dueño de tu vida. Tú eliges, tú forjas tu propio futuro. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú eres peregrino del alma. Tú vives con valor. Gracias por escuchar mis historias. Ahora ve a vivir las tuyas.